Augusto, ¿qué hacemos aquí? De ahora en adelante, este será tu hogar, Reinalis. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Augusto? Así es, porque no pienso compartir mi premio de la lotería contigo ni con nadie. Augusto, Augusto, espérate. Augusto, 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 espera, por favor, Augusto. Augusto, Augusto, por favor, no me dejes aquí, ¿sí? Mira, no me molestes, Reinalis. Ustedes solo estorban en mi vida. No, Augusto. ¡Augusto! Lo siento mucho, Reinalis, pero tú y ese niño no iban a impedir que me quedara con el dinero de la lotería. Horas antes. ¡Mi amor! Hasta que por fin llegas. Ya se me estaba pegando las tripas con el estómago. Ay, Trae la Coca-Cola bien fría. lo siento. Mira, ¿sabes qué traje? Traje la radio para escuchar la novela mientras tú comes y esperar, pero ya van a decir lo del premio mayor, el de la lotería. Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien y aquí empezamos la lotería. Los números son 9, 1, 8, 9, 2. Te repito, 9, 1, 91, 8, 89, 2. Felicidades 2. al ganador. ¡Augusto, nos ganamos la lotería, Augusto! ¡Nos ganamos el premio mayor! ¡Ay, gracias, Dios mío, gracias! Sí, mi amor. Por fin, mi amor. Ya no voy a tener que seguir trabajando como albañil. Ay, gracias, Diosito, gracias, gracias. Ay, ahora sí, mi amor. El bebé va a tener todo lo que le hacía falta. Su cuna, su andadera, todo. Y vamos a poder arreglar Mírala nuestro nada más. cuartito. Ya no Tiene millones en la mano y sigue pensando como una pobretona. Terminar un cuartito. Ni madres. Con esta lana me largo de aquí. Sí, mi amor, tienes mucha razón. Una constructora, ¿no? Gente de bien, un cuartito. Me compro mi carro y me doy la vida que tanto he soñado. Ella se va a gastar todo en pañales y tonterías. Y yo le decía, ¿Qué te pasa, mi amor? ¿No te da alegría que nos ganamos la lotería? Amor, por supuesto que sí. Me sentí muy alegre, la verdad. Hasta me dolió el estómago. ¿Sabes qué? Yo no pienso volver a trabajar. Es más, nos vamos a ir a celebrar. ¿De verdad? ¿A dónde? Mi amor, ¿te acuerdas a ese lugarcito donde nos fuimos cuando te pedí matrimonio? ¿A ese lugar donde te dije que íbamos a estar juntos para siempre? A ese lugar es al que vamos a ir. Ay, gracias, mi amor, gracias por acordarte de todo esto. Ay, quiero gritarle a todo el mundo que somos millonarios. Mi amor, por favor, tranquila, no. Tú sabes, la gente es envidiosa. No podemos contarle a nadie que somos millonarios, ¿sí? Esto lo vamos a saber solo entre tú y yo, ¿sí? Claro. Vámonos. este dinero lo gané yo, porque yo soy el que se parte el lomo aquí. Presente. Todo va a parecer un accidente. Mi esposa y mi hijo van a desaparecer. Y yo me voy a quedar viudo y con dinero. Horas después. Agua, por favor. Ay, no. Ay. Señorita, ay, Dios mío, señorita, ¿está bien? ¿Qué le pasó? No me haga nada, por favor. No, señorita, tranquilícese. Trate de escucharme, ¿sí? Mi nombre es Juan, venía de la milpa y escuché sus gritos. No quiero hacerle nada. Es más, le prometo que no me voy a mover de aquí hasta que este niño esté bien, ¿sí? Ay, por favor, ayúdeme. Mi esposo se fue y se llevó el dinero de la lotería. Por favor, mi hijo ya va a nacer, ayúdeme. Señorita, al final de todo es infame, lo único que se llevó fue un papel y no...
Respire conmigo profundo, ¿sí? Tenemos que movernos de aquí. Tengo que sacarla de aquí. Mi carro está a unos pasos. Unos pasos más. Respire, respire. Horas después. Mira esto, mi amor, está hermosa, está divina. ¿Sí ves? Esto sí es vida. No como la posilga esa donde me tenías. Te dije, mi amor. Te dije que me tengas paciencia. El que persevera alcanza. Y el que sabe quitarse queda con todo. Te pasaste, mi amor, pero me encanta. ¿Sabes qué? Me acuerdo todavía de la cara de mensa de la Reinalis. Ay, pobrecita. Pero si te aseguraste de dejarla bien lejos. Por supuesto que sí. No te preocupes por eso. La dejé en un lugar desértico, donde ni una mosca se asoma. En este momento debe de estar llorando por un vaso de agua. Ella nació para ser pobre. Con tantos millones, se conforma con un cuartito. Sí, ay, mi amor. Tú sí eres un hombre con visión. Por cierto, hablando de visión, ¿cuándo vamos a ir con el notario para pasar la casa a mi nombre? Tú sabes, mi amor, porque puede aparecer tu ex con un abogado y nos quita todo. Es para proteger. Mi amor, por favor, tranquila. Todo a su tiempo. Por ahora lo único que me importa es que todo el dinero caiga en mi cuenta. Ay, no, Augusto. No me vayas a salir con eso ahora. Tú dijiste que todo lo ibas a pasar a mi nombre. Te vas a poner tacaño ahora como la otra esa de Reinalis. Mira, tú sabes que yo a ti sí sé tratarte bien. Te doy todo lo que tú me pides. Yo no solamente hablo de pañales como ella. Así que yo me merezco esto. Esta Jessica es igual de interesada que todas. Cree que me va a bajar el dinero así de fácil. Mi amor, mira, ¿qué te parece si pasamos y pues todo eso lo hablamos adentro de esa casa que está muy bonita, ¿sí? No te preocupes, yo te voy a traspasar todo lo que tú quieras, ¿sí? Me encanta, mi amor. Bueno, vamos a brindar por nosotros y por la pobretona de Reinalis para que nunca regrese. Vamos. Horas después. ¿Señorita? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Tranquilícese. Tranquilícese, por favor. Aquí todos estamos a salvo. Nadie se va a llevar a nadie. Está en buenas manos. Dígame la verdad, por favor. ¿En dónde está? ¿Está aquí? ¿Se lo llevó él? Ya, tranquilícese. Mi hermana lo tiene. Se lo llevó al pueblo para que lo revise el médico de la familia. Queríamos asegurarnos de que ese guerrero esté bien luego de ese susto. Pero tómese esta tacita de té para los nervios. Muchas gracias. Gracias, de verdad. No sé cómo pagarle todo lo que ha hecho por nosotros. Qué vergüenza estar aquí en su casa. No se preocupe. No tiene nada de qué avergonzarse. Pero bueno, ahora que está más tranquila, cuénteme qué pasó, por qué usted estaba ahí, por qué la dejó ese tipo. Era mi esposo. Él me dejó ahí tirada. Nos acabábamos de ganar el premio mayor de la lotería y yo estaba muy feliz porque al fin iba a poder darle una vida digna a mi hijo. Él me dijo que me iba a llevar a un mirador para celebrar que habíamos ganado, pero cuando llegamos ahí, él me dejó tirada. Dijo que yo era un estorbo para su vida, para su nueva vida de rico. No puedo creer lo que usted me está diciendo. Dejar
a una mujer que está a punto de dar a luz? Eso no es de hombres. Lo peor es que ahora no tengo nada. No tengo a mi familia, no tengo dinero, no tengo a mi esposo, solo este par de manos para trabajar. Pues créame que no necesita más. Usted es una mujer fuerte. Yo también empecé desde abajo. Me acuerdo cuando trabajaba cargando cajas en el mercado. Y bueno, gracias a mi esfuerzo y sobre todo, gracias a Dios, ahora soy dueño de una línea de distribuidora de abarrotes. Me sobra el trabajo, pero me falta gente en la que pueda confiar. Gente que conozca lo que cuesta ganarse el pan. ¿Qué quiere decir con eso, señor? Señorita, aquí en mi casa no le va a faltar ni techo ni comida. Quiero que usted trabaje en la administración de mis distribuidoras. Se ve que usted es muy lista y movida. Personas así necesito en mi trabajo. No sé si usted está interesada. Dígame, ¿quiere quedarse con nosotros? Usted es la respuesta a mis oraciones. Gracias, de verdad. Yo le juro por la vida de mi hijo que no se va a avergonzar de mí ni le voy a dar problemas, lo juro. Y le voy a demostrar a todos que la pobretona sí puede salir adelante, aún siendo mamá. Así se habla. Ahora descanse. Días después. Jessica. ¿Me puedes explicar qué significa esto? Me llegó una notificación. Cortaron la tarjeta. ¿$20,000? ¿$20,000 en esto, Jessica? ¿En regalos y ropa? Augusto, no empieces. Para eso tienes dinero, ¿no? Además, yo tengo que verme bien. ¿Qué quieres? ¿Que use los mismos trapos que usaba Reinalis? Mira, ni menciones a Reinalis. Reinalis con un peso hacía milagros. ¿Qué te pasa? Te estás gastando los millones como si fuera agua. $20,000, esto es un insulto. A ver, a mí no me hables así. Yo no soy tu hija, soy tu esposa. Y si tú me sacaste de mi casa, es para tratarme como una reina, no para tenerme aquí contando centavos como indigente. Mira, yo te hablo como se me dé la gana, Jessica. En el refrigerador no hay ni un solo vaso de agua. ¿Qué te pasa? No estás siendo productiva, no me ayudas en casa, no cocinas, no haces nada. Esta casa es una... Te estás pasando, Jessica. A ver, Augusto. ¿Tú qué querías? ¿Una sirvienta? Si tú lo que quieres es una mujer que te haga comida, que te lave los calzones, contrata una. Pero yo no soy una mujer para estar metida en la cocina ni para estar lavando trastes. Conmigo te equivocaste. A ver, te recuerdo que el dinero es mío, Jessica. No confundas las cosas. Te estás pasando. No, aquel que está confundido eres tú, por lo visto. Si tanto te quejas por el dinero, entonces trabaja más. Y ni se te ocurra cancelarme la tarjeta, que me busco otro que sí pueda mantenerme. Jessica. Jessica. ¿En qué lío me vine a meter? Semanas después. Reinalis, todo esto está hermoso. Se nota que cuando haces las cosas, las haces de corazón. Lo menos que puedo hacer por Juan es esmerarme. Después de que él me ayudó tanto, quiero que esta reunión con los proveedores salga excelente. Es muy importante para él.
Quiero que se sienta orgulloso de la gran administradora que soy. Ay, Reinalis, mi hermano ya está orgulloso de ti. Además, yo también lo estoy. Mírate, llegaste aquí con un bebé en brazos y ahora tan atenta, tan trabajadora. Mi sobrino postizo tiene mucha suerte de tenerte. Gracias a ustedes, Morelia. La verdad es que si Juan no me hubiese encontrado ese día, no sé qué habría pasado conmigo y con mi bebé. Y si tú no me hubieras enseñado todo lo que sé, yo no podría ser una gran mujer. Ustedes me dieron una familia cuando yo no tenía nada. Oye, Reinalis, y bueno, una pregunta así en confianza. ¿En todo este tiempo no has vuelto a saber nada del papá del niño? No, y tampoco quiero saberlo. Para mí ese hombre se quedó el día que nos dejó abandonados a mi hijo y a mí a mi suerte, sin saber qué nos pasaría. Un hombre que prefiere un fajo de billetes antes que a su propia familia no merece llamarse así. Mi pasado quedó enterrado en ese desierto. Ay, ya se despertó el rey de la casa. Voy a ir a atenderlo para que todo esté bien para la reunión, ¿sí? Gracias, Morelia. Mi hermano se ha pasado todo este tiempo buscando a una buena mujer. Y la vida se la puso enfrente de la manera más extraña. Mi hermano se merece una buena mujer como Reinalis. Y Reinalis también se merece un excelente hombre como mi hermano. Ojalá se den cuenta pronto. Horas después. Con que ustedes son los representantes de la nueva comercializadora. Así es, don Juan. Ella es mi esposa. Me dijeron que usted es la persona indicada para poder crecer en este estado. Así es. Mi hermano siempre es muy selectivo con sus socios. Pero adelante. Nuestra administradora preparó un vino espectacular para ustedes. Pasen. Adelante. Tienen una casa muy bonita. Qué buen gusto. Espero que los negocios sean tan buenos como esta casa. El negocio es sólido, Augusto. Pero aquí manejamos ciertas reglas, normas de vida. Para nosotros está primero la palabra y la lealtad. Así que me gustaría escuchar cómo empezó su empresa. Por supuesto que le voy a comentar cómo empezó mi empresa. Desde que nací, supe que no estaba destinado para ser un trabajador. Es por eso que deseché todo lo que no me estaba aportando. Y fue ahí cuando llegó el éxito. No puede ser. ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? No, tú quédate aquí con ellos. Yo voy a ver qué le pasa, ¿sí? Por favor, tomen asiento mientras regresa mi hermana. Gracias. Reinalis. Es él, Morelia. Es Augusto. Ese es el hombre que me abandonó en el desierto con mi hijo. A mi suerte. No puedo creer que el destino lo haya traído aquí. No puedo creer el de ese hombre. Venirse a parar como si fuera un caballero. Ay, no, Reinalis. Tú debes bajar ahora mismo y decirle a Juan quién es ese tipejo. No, yo no puedo hacer eso, Morelia. Mira, Juan lleva meses tratando de cerrar este contrato. Si yo hablo, todo se va a arruinar para él y yo no quiero ser una carga para Juan.
Oh, escúchame, Reinalis. Juan no es como ese tipo. Él preferiría 1000 veces quedarse sin un solo centavo de todas sus distribuidoras antes que estrecharle la mano a ese hombre que te abandonó. Que abandonó a la mujer que... a la mujer que admira. Reinalis, Juan nos quiere. Somos su familia. Tienes razón. Durante mucho tiempo pensé que era mi culpa que Augusto me hubiese abandonado en el desierto. Que era mi culpa que él no supiera amarme. Pasé todo este tiempo huyendo de la realidad. Pero la única verdad es que el que no sabe amar es él. Y esa es su culpa, no mía. Esa es la Reinalis que yo conozco. Ahora levántate, anda a retocarte el maquillaje, levanta la barbilla y ve a demostrarles quién eres ahora. Augusto, ni creas que vas a engañar al señor Juan como lo hiciste conmigo. Él no es tan fácil de convencer. Mucho cuidado como le hablas. ¡Cállate! Te debería de dar vergüenza abrir la boca. Porque aquí estás, siendo una mantenida por un hombre que le robó el dinero a su propio hijo. Juan, él es Augusto, el hombre del que te hablé. El que me abandonó en el desierto a mi suerte, esperando que mi hijo naciera en la tierra. Con que tú eres el que tanto escuché hablar. Señor, por favor, no le va a creer a esta mujer. Ella lo que quiere hacer es sacar dinero. ¡Cállate! No voy a permitir que le hables así a Reinalis mientras yo esté presente. Ya bastante le hiciste, pero eso se terminó hoy. Señor, por favor, usted no conoce a esta mujer. No sabe de lo que es capaz. Quiero que se larguen de mi casa en este momento. Cualquier negocio que hayamos estado haciendo queda cancelado. Y no solo eso. Te cuento que tengo los mejores abogados de este estado. Y yo personalmente me voy a encargar de que cada centavo que robaste regrese a Reinalis y a su hijo. Y espera la visita de los policías por intento de robo y abandono. Vámonos, Augusto. Yo te dije que esto era una trampa. Esta mujer iba a arruinar todo. Sí, lo mejor es que se larguen de mi casa. Agradezcan que soy una persona decente, porque si no, te haría lo mismo. Te dejaría abandonado en un desierto donde pruebes un poco de lo que supo. Reinalis, en serio te extiendo una disculpa. Yo no quería ocasionar esto, no quería que te encuentres con ese tipo. Yo no sabía si yo... No se preocupe, señor Juan. Yo nunca di el nombre de la persona. Tal vez porque quería borrarlo de mi cabeza o tal vez porque no quería tener recuerdos de él. Pero nunca me imaginé que iba a venir a esta casa. Eres una mujer muy fuerte. La más fuerte que he conocido en toda mi vida, Reinalis. Ya te dije que en esta casa no te va a faltar nada y créeme que de ahora en adelante nadie los va a abandonar porque yo los voy a proteger. Gracias, de verdad, por la oportunidad que me dieron. Ahora no estoy sola, tengo una familia. Y al fin se hizo justicia.